Revelan presiones de Hertz Manero a Lozoya. Señor fiscal, a tus órdenes. Enfrentamiento mantiene en vilo a El Salto, Jalisco. Lamento enérgicamente. Y la movilización para agarrar a El Chueco. Ya cayó su primo. Bienvenidos al Caporal del 23 de junio. Comenzamos. ¿Quién espía a uno de los hombres más poderosos de México? Hace unas horas se dio a conocer una nueva filtración de conversaciones telefónicas en donde se escucha al fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, exigiendo al papá de Emilio Lozoya que desista de un amparo y presionándolo para que su hijo cambie de abogado, o de lo contrario va a echar todo a perder. En los audios, de los cuales te mostraré unos fragmentos a continuación, también se oye a Juan Ramón López, fiscal especial de control competencial, considerado el brazo derecho de Alejandro Hertz Manero, en donde le da instrucciones al papá de Emilio Lozoya, donde le dice qué es lo que debe de llevar, qué documentos debe llevar a la audiencia inicial de la mamá de Emilio Lozoya. Y el fiscal especial aclara que no quiere parecer defensor de la acusada. Por el contexto, estos audios debieron ser grabados antes de que Emilio Lozoya fuera extraditado de España a México el 17 de julio del año 2020. Por cierto, Emilio Lozoya revocó como abogado a Javier Cuello Trejo, como se le escucha a Hertz Manero pedirle a su papá en los audios. Señor fiscal, a tus órdenes. Mira, me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon en contra No, sí, pero... No, me lo acaban de notificar, ¿eh? Sí, es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra. Sí. Bueno, nada más para que no vaya a haber Yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh? Para nada. Ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese, ¿eh? Por eso lo puse en orden ayer, te pido una amplísima disculpa, y lo voy a reiterar ahora en unos minutos. Pues que se desista de inmediato, porque así yo no juego, ¿eh? Que se desista del amparo. Y ya no metas ese cabrón, por favor, enfrente, porque las cosas las va a echar a perder. Te voy a pedir tu consejo, vamos a buscar una salida. Una gente decente que te defienda, ¿no? Correcto, lo vamos a buscar, te pido nomás tu comprensión para que sea gradual, ¿verdad? Lo más pronto posible. Ándale, no hay cuidado. Un abrazo y una disculpa, señor fiscal. En El Salto, Jalisco, autoridades recibieron la alerta del secuestro de 2 personas en una refaccionaria de motocicletas. Las autoridades le siguieron la pista a la camioneta hasta que llegó a la colonia San Lorenzo. Ahí, de esa camioneta, bajaron 3 encapuchados con sus 2 víctimas. Horas más tarde, de este miércoles 22 de junio, actuaron las autoridades e iniciaron un enfrentamiento entre policías municipales y estatales contra este grupo de secuestradores o presuntos secuestradores, en donde en este enfrentamiento murieron 8 presuntos delincuentes y 4 policías municipales, 12 personas en total. También hubo 3 presuntos delincuentes heridos de gravedad. Esta cifra ha sido confirmada tras una reciente actualización por el gobernador de Jalisco, el emesista Enrique Alfaro. Tan solo de diciembre del 2018 a la fecha suman ya 98 los policías e integrantes de corporaciones policíacas asesinados en el estado de Jalisco. La madrugada de este jueves, el alcalde de El Salto, el también emesista Ricardo Santillán, aseguró que ya la ciudad estaba en paz. Sin embargo, el gobernador aseguró que no habrá un operativo para reforzar la seguridad en esa zona, pero que están atentos ante una posible reacción por parte del grupo delictivo. Quiero informarles en este momento, 1:43 de la mañana, el orden, la paz y la seguridad ya está restablecida en la zona del evento y en todo el municipio del Salto. ¿Y cómo va el caso de los 2 sacerdotes y el guía de turistas asesinados el pasado lunes 20 de junio en Chihuahua? Hay más detalles de lo que ocurrió antes y de lo que ha ocurrido después de ese momento. De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, José Noriel Portillo, alias El Chueco, acusado de este multihomicidio, inicialmente patrocinó a un equipo de béisbol para un partido de semifinales de la Liga Municipal de Béisbol. La semifinal fue entre los equipos de Urique contra Cerocahui.
Fueron 2 partidos los disputados el mismo domingo 19 de junio y ganó la semifinal el equipo de Cerocahui. Sin embargo, el Chueco había patrocinado al equipo que resultó perdedor, el equipo de Urique, lo cual originó una disputa que llevó al secuestro de 2 jugadores del equipo de Cerocahui. De hecho, te muestro en pantalla una foto del equipo ganador, en donde 2 de sus integrantes, los hermanos Paul y Armando, fueron privados de la libertad por el Chueco como parte de este enojo debido a que este equipo resultó ganador. Con esta versión, el fiscal estatal Roberto Fierro aseguró que los secuestrados son lugareños, son habitantes de la zona. Ninguno es turista. Además, dijo que de los otros 2 secuestrados que se había hablado inicialmente, una mujer y un menor de edad, dijo que ellos ya están a salvo. Es así como queda perfectamente establecido que las personas privadas de la libertad son 2 habitantes del lugar y no turistas, a quienes, hay que decirlo, seguimos buscándolos. Ahora, esta es la versión oficial, la cual sostiene del secuestro de lugareños y descarta el secuestro de turistas. Pero hay otra versión, la de algunos habitantes de Cerocahui. Aseguran que el fiscal estatal miente, pues aún no se juega la semifinal, debido a que se suspendió por las lluvias y que no hay ningún jugador de su equipo afectado por estos acontecimientos. Además, hay otra irregularidad. El fiscal aseguró del plagio de los hermanos. Dijo que el Chueco hirió a Paul con un arma de fuego, pero no dijo que éste haya fallecido, sino, como acabas de escuchar, dijo que lo siguen buscando. Pero, por su parte, la coordinación de Sembrando Vida emitió este comunicado que estás viendo en pantalla, en donde lamenta el fallecimiento de Paul. Fue después, de hecho, como lo estás viendo en pantalla, es el nombre de arriba. Fue después de todo esto que una de las víctimas de El Chueco, el guía de turistas, de todo esto, de la riña por el partido de béisbol, que el guía de turistas se le escapó y huyó hacia el templo, y entonces sucedió lo del asesinato en contra de quien huía y los 2 sacerdotes jesuitas que salieron a su apoyo, a su rescate. Ayer también te platiqué del cómo la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, dijo que ya habían encontrado los cuerpos del guía de turistas y de los 2 sacerdotes. Recordemos que el Chueco, una vez que comete los homicidios, los sube a la camioneta y se los lleva. Y que cuando dijo la gobernadora que ya los habían encontrado, no quiso decir en dónde los encontraron ni en qué circunstancias los encontraron. Y tampoco dijo él por qué no revelar esta información. Quiero compartir a la Compañía de Jesús, a la comunidad jesuita, a los chihuahuenses y por supuesto a todos los mexicanos que el día de hoy, gracias a un esfuerzo extraordinario de la Fiscalía General del Estado, comandado por el maestro Roberto Fierro, hemos logrado localizar y recuperar, y esto comprobado por medicina forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, de Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma. Esperamos tener más información más adelante, les estaremos informando. La Fiscalía del Estado ya dio unos detalles, pocos, pero bueno, algunos detalles. Dijo que estos cuerpos fueron encontrados este miércoles 22 de junio en la comunidad de Pitorreal, a unos 80 kilómetros de Cerocahui. Llama la atención algo. Hubo secuestros, recordarás, ataques, hasta un presunto financiamiento o patrocinio a un equipo de béisbol por parte de un delincuente. Y fue hasta que mataron a los sacerdotes que el caso trascendió. No trascendió por lo ocurrido previamente, sino hasta que se supo de la muerte de los 2 jesuitas. En medio de todo esto, ayer rectores y directores del sistema universitario jesuita advirtieron que el Estado de México no ha logrado tener un control territorial, lo cual genera un Estado fallido que ha abandonado a la sociedad. Y hoy, obispos mexicanos señalaron que la violencia y la inseguridad en el país son insoportables y exigieron al gobierno que asuma su responsabilidad, que dé respuestas a la altura de las circunstancias y que replantee la estrategia de seguridad. Esperamos una respuesta a la altura de las circunstancias por parte de las autoridades civiles en todos los niveles. Acabas de escuchar a Ramón Castro Castro, él es secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
A la par, la provincia mexicana de la Compañía de Jesús confirmó hoy la identificación de los sacerdotes, de los cuerpos de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín César, y pidió también a las autoridades que continúen la búsqueda de las personas desaparecidas. Ante todos estos hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la mañana de este jueves, defendió su estrategia de seguridad, esto por la mañana. Y por la tarde, como parte de ese mensaje político ante quienes lo han estado cuestionando, presumió un cuadrangular en un partido de béisbol en donde estuvo en el mismo equipo el secretario de la Defensa, jugando contra un equipo encabezado por el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social. No, al contrario. Este es el camino. Todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad, que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón. Y aún con todos los asegúnes y dudas que han dejado las autoridades de Chihuahua, la movilización en aquella entidad continúa, pues andan tras el rastro de El Chueco. Hace unas horas, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó de la detención de alguien muy cercano a su objetivo principal, y detuvieron a César Iván N., primo de José Nuriel El Chueco. De acuerdo con lo narrado por la misma Secretaría Estatal, el personal de seguridad participaba en el operativo de búsqueda del Chueco y demás cómplices cuando en una brecha de terracería vieron una camioneta en donde a bordo había al menos 2 personas que intentaron darse a la fuga una vez que se percataron de la presencia de los elementos. Fue entonces cuando se inició una persecución a la que se sumaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, que también están trabajando como parte de estos trabajos de búsqueda, tanto del Chueco como de las personas privadas de la libertad. Se dio la persecución hasta que finalmente lograron detenerlos. A los 2 detenidos les aseguraron 2 armas largas, un arma corta, 10 porciones de un polvo blanco, 5 paquetes de plástico con hierba seca. Te muestro de hecho fotografías de estas detenciones. Pese a estas detenciones, el operativo de búsqueda todavía continúa con la oferta vigente de 5 millones de pesos para quien aporte información que permita la captura de El Chueco. Así las acciones en estos momentos. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.